cantando himnos de gozo. A celebrar la Pascua, el triunfo de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con sencillez de corazón volvemos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Lo que a Él más le importa es que vivamos en amistad con Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A ver qué nos regala el Señor en su palabra en este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un episodio en la vida de Jesús muy conocida. No solo lo narra Lucas. Lucas se abstiene, es probable que supiera igual dónde era, pero no le importa demasiado la geografía en este caso porque la lección pasa por otro lado, el acento está puesto en otro lado, entonces obvia el nombre de ese pueblo. Jesús pasaba por un pueblo. Sabemos que ese pueblo era y es Betania. Otra cosa antes de meternos al Evangelio, que nos pasa muy desapercibido aquí, casi siempre. Esto de que dos mujeres, acá se nota que una está a los pies del Señor. Esa figura de estar a los pies es muy típica de un discípulo a los pies escuchando la enseñanza de su maestro, de su rabí. Y otra mujer que le hable así, lo interrumpa en el momento de que está justamente hablando y alguien le está atendiendo, eso era impensable, eso no existía en el mundo de los maestros, de los rabí en tiempos de Jesús. Eso es parte de una novedad y que Lucas pone el acento. A él no le pasan desapercibido las cosas nuevas. La mujer ocupa un lugar, lo hemos visto ya hace unas semanas, cuando entre el grupo que acompañaba a Jesús de ciudad en ciudad, había mujeres. Bueno, hoy nos parece normal y está bien que nos parezca normal, pero eso es parte de la revolución que trajo Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque con la libertad que él tenía de romper con las costumbres de la época respecto a la cercanía de la mujer, muchos que ignoran esto siguen insistiendo con el tema de ver a la mujer en el sacerdocio. La mujer tiene su riquísimo papel, como si el sacerdote fuera lo único y lo más importante. En el fondo, el que reclama esto no se da cuenta, pero es más clericalista que lo que sospecha. ¿Quién dijo que la figura en la iglesia del sacerdote va a ser mucho más importante que todo lo que hacen las mujeres? Acá la tenemos a ella, que es la primera cristiana. ¿Alguien se cree que es más importante que la Virgen? Bien, solo un ejemplito de cosas que a veces decimos por ignorancia, otros por ideología. Pongamos la confianza en el Señor, que no se le escapó el detalle de la mujer o del sacerdocio, ¿sí? Tema aparte, como para otro momento, tema riquísimo. Pero basten estos datos del Evangelio. Siempre hay que mirar el Evangelio para no inventar nosotros las cosas. ¿De qué habla hoy Jesús? Muy simple. Es una gran lección de la importancia de la oración en nuestra vida. Esa mejor parte que a María no se le será quitada es precisamente estar a los pies escuchando a Jesús, encontrándose con Él. Hoy es un lindo día para que usted, cada uno, trate de definir en su propia vida, bueno, ¿qué es para vos la oración? ¿Y por qué será que Jesús nos insiste tanto de que, esto lo digo yo, en estos términos quizá no lo dice Jesús, a ver, no hay vida cristiana, no hay vida espiritual sin oración. Y la oración es estar con Jesús, es hablar con Él, es vivir en amistad con Él, que haya un ida y vuelta todo el tiempo.
Eso es diario, un trato íntimo, cordial, compartiendo la vida, vivir en su presencia. Bien, aquí la que se ve en primera fila y no tiene problema es la hermana María. Y le da vuelta, uno puede imaginar a Marta, que pobrecita, no la critica a Marta porque había mucho laburo realmente en la casa. Jesús no iba solo, normalmente iba con todos sus discípulos. Imagínate lo que fue la generosidad de Marta de invitar a comer a todos estos rugbyers, los muchachones, con el hambre que venían de caminar de pueblo en pueblo. O sea, había que cocinar y atender a tanta gente. Por lo tanto, no está desubicada. Pero Jesús aprovecha esta ocasión para darle, en este caso a Marta, a vos, a mí, una lección. Aquí ya no importan ellas, están en el cielo. La pregunta hoy sería, nosotros, ¿vivimos de la oración? ¿Rezamos realmente? ¿Nos encontramos todos los días con Jesús? Al final, Marta habrá estado juntando broncas hasta que no aguantó más y le reclamó a Jesús, dale Jesús, ¿no te importa que, por qué no le decís que me ayude? Ahí empezó también Marta a orar con Jesús. Porque la oración no solo es la del modelo de María, a los pies, contemplativa, con quien está en silencio. Esa no es la única manera de orar. Hay tantas maneras de orar como personas, como cristianos, como bautizados. Aquí cuando Marta le reclamó, eso también es oración. Ahí rezó un poquito, porque lo encaró a Jesús por lo menos para quejarse de algo. ¿Y a vos no te pasa que a veces tu oración, la única oración porque estás en un momento difícil, es reclamar? No te digo putear, pero a veces lo hacemos. Es políticamente incorrecto esto que te estoy diciendo, pero si la verdad es esa. Uno a veces la oración con Jesús apela a Él para decirle que no te importa lo que está pasando, o acaso no se te cruzó lo de no te importa la pandemia en el mundo, ¿por qué dura tanto? ¿Por qué se murió tal y cual mi familiar? ¿Por qué pasó esto? Muchas veces nuestros por qué frente al dolor también son una humilde, pobre, pero necesaria oración. Y la historia nos cuenta muchos ejemplos bellos. Yo recordé uno que escuché ayer en una meditación de una abuela yendo con misa con su nieta y su nieta que había tomado la comunión, chiquitita, pequeña, la semana anterior, y ella en la misa comulgaba, iba al banco y se reía. Y claro, según lo que vos piensas que es la oración, ¿viste? Imagínate una abuela demasiado estructurada con las formas de antes, que si no tiene la manita con cara de estampita, ya parece que está pecando, hasta que se animó a preguntarle, bueno, ¿por qué te reís tanto? Y mirá qué simpática esta respuesta, que puede estar en esta niña o en tantos, también en vos. Dice, es que yo cuando me encuentro con Jesús le cuento chistes. Y por eso se reía. Se reía con Jesús esa niña. Dios nos dé ese corazón de niños para con Jesús contarle chistes. La abuela recapacitó y dijo, pensar que yo le traigo siempre problemas, penas a Jesús, pobre, lo cargo de tanta angustia, de todas las tristezas, ya pasó por la cruz. Dice, mirá la lección de mi nieta, ¿no? Ella le cuenta chistes a Jesús. Otro ejemplo histórico, esto lo cuenta el cura de Ars, te vas a acordar. Él veía todos los días a un campesino, a una persona muy humilde que venía todos los días, iba al sagrario, iba al Santísimo, y lo veía que se sentaba allí y, comillas, no hacía nada, ni se arrodillaba, ni decía, ni oraba en voz alta, ni tenía su librito de oraciones. Hasta que un día le preguntó, me llama la atención porque iba todos los días, y este hombre muy humilde le dice, yo vengo a ver a este Cristo y la verdad no sé qué decirle. Pero yo sé que, y esta es la frase famosa, y la dejo aquí, dice, yo sé que Él me mira y yo lo miro. ¿Hace falta algo más? ¿Pero estamos rezando así? ¿Esa es nuestra confianza en que Él me mira y yo lo miro? Y en eso descanso mi vida entera, con sus penas, con sus alegrías, con sus momentos duros, con sus momentos, los que sean, cada día. Yo descanso en paz porque sé que Jesús me mira y yo lo miro. Pidamos esa gracia
para todos nosotros. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí. Te contemplo, Jesús, tu presencia es real y nos llenas de luz. Aquí está nuestro amigo, que nos invita a hablar con él, a descansar en su mirada y en mirarlo,
Y aquí está la mejor parte, la que no nos será quitada. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en familia, en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe la acción de gracias en el día en que celebran la vida, en el cumple de Alicia González, nuestra parroquiana, de Mariano Ayerza. Recibe las intenciones por los trabajadores de la salud, por nuestros bienhechores, intenciones de toda nuestra comunidad parroquial, de la familia Copís Bucano, intenciones de María Esther Sánchez. Como siempre, en el corazón de cada Eucaristía, de este altar, de todos los altares, ponemos a los hermanos enfermos, la intención en el mundo de que nos libres de esta pandemia. Te pedimos por la salud de Susana, Teresa, Jonathan, Graciela, Eduardo, Carlos, Miriam. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Liliana, Ángel, Susana, Pablo Luna, de Pedro, Nuncio, Catalina, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, aquellos cuyos restos descansan en nuestro cinerario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una vez más, como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, la mejor parte que no nos será quitada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Compartimos la oración de comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, Señor. Te amo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, sacíanos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Descienda en abundancia la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como verán, no es que se coló, lo tengo a propósito allí, aquí volvió nuestra patrona, pero lo voy a tener toda la semana, porque lo quiero, pero también para que nos recuerde el regalo que nos hizo el Papa este domingo. Su encíclica social, ¿cómo se llama? Fratelli Tutti. Una tanada. Hermanos todos. Para animarte a leerla, tenés que leerla. ¿No la tenés? Mandanos por las redes tu celu, tu WhatsApp, te la mandamos. Hay versiones distintas, pero me gusta la versión que está para leerla desde el WhatsApp, porque podés agrandar la letra y no se te va y se adapta a cada uno, ¿sí? Pero no te la pierdas. Perderse eso es perderse el Evangelio leído para el año 2020 y el mundo que viene. Si no, a veces vivimos de cosas, de frases hechas de antes que hoy no. Lee Fratelli Tutti. Que te lo recuerde San Francisco de Asís, que está inspirada en él. Renovados en Jesús, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones.